Ustedes saben que en la vista normal hay veces que las amplitudes de las frecuencias que detecta pueden ser que estén muy pegadas a cero. Entonces, para el ojo humano es muy difícil el poderlas detectar. En ese sentido, ustedes pueden observar claramente hasta cierto punto 5 frecuencias contenidas en la señal utilizando la vista normal. ¿Sale? Que ahí las puso su compañera Iris, ya de la de 2.1, 6.9, 12.7, 19.12 y 25.88. Sin embargo, si yo les dijera que esa señal en realidad tiene 7 frecuencias, ¿sale? Esa señal tiene 7 frecuencias. Ahora, ¿dónde están esas 7 frecuencias? En realidad hay una frecuencia en 35 más o menos por ahí y otra en 39 que sería esta. Ok, ¿aquí qué pasa? Como su compañera Iris las puso en dos, bueno, más bien en una misma figura y dos imágenes ploteadas dentro de la misma figura, se compacta un poquito. Pero si ella la hubiera dejado en una sola, y es una recomendación, en la parte esa de 39 que seleccionó se vería más claramente lo que es en esta parte una pequeña cuestión triangular en la parte de abajo de la frecuencia. Lo que son frecuencias, en la parte logarítmica deben de recordar que se va a ver algo similar a esto, o más o menos un tipo de campana gaussiana por la parte inferior. Cuando no hay información realmente, se va a seguir viendo continuo, 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 continuo. Por ejemplo, ¿qué pasa en el pequeño piquito que se ve en 60 Hz? Eso se llama frecuencia espuria, para que lo recuerden. Recuerden que eso es debido a lo que es el ruido de la señal y la transformada de Fourier no es capaz de distinguir correctamente entre qué es ruido y qué es señal. Entonces, por eso nos generan esos pequeños picos que aquí claramente se ve que es una frecuencia espuria, ¿sale? Es decir, que es una frecuencia que no existe en la señal, pero que la transformada de Fourier piensa que sí existe, ¿sale? Entonces, en realidad, esto es otra vista y perfectamente ya es posible detectar las 7 frecuencias. Las 5 que vemos en la vista normal, adicionales, la de 35 más o menos y la de 39 que por ahí nos puso su compañera Iris. Ahí perfectamente se alcanzan a ver las 7 frecuencias. Sin embargo, a pesar de que la transformada de Fourier en la vista logarítmica es mucho mejor para visualizar, también hay que tener mucho cuidado porque también se magnifica la amplitud del ruido. ¿Sale? Si ustedes pueden observar el ruido, ahí está todo el rayerío, perfectamente se alcanza a notar y eso hay veces que nos puede estorbar para diferenciar correctamente entre qué es una frecuencia y cuál no. ¿Sale? Para que tengan mucho cuidado en esa cuestión. ¿Ok? Y con esto también corroboramos, es muy importante corroborar el ruido de qué rango de frecuencias es. De 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Si ustedes recuerdan, la frecuencia de muestreo de esta señal es de 200 Hz. Perfectamente ustedes pueden observar que todo el rayerío extra, que ustedes observan, es el ruido. Y se encuentra en todo el rango. Perfectamente con esto comprobamos que el ruido está en todo el rango. Y este no es un ruido generado por una variable, por una función de MATLAB, esto es un ruido adquirido en una señal realista. En realidad esto se adquirió en lo que es un edificio, si no me recuerdo, como de 8 pisos. Se adquirió, se puso un acelerómetro y esta es la señal que ustedes están monitoreando, ¿sale? Y en realidad, para que observen que sí existe el ruido en todo el rango, ¿sale? Y si ustedes le aplicaran la transformada de Fourier también a una señal generada por ustedes de manera sintética, también deberían de observar que el ruido se encuentra en todo el rango analizable, que sería de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2, ¿sale? Jóvenes, con esto terminamos lo que es la sección de transformada de Fourier. Recuerden, la transformada de Fourier en esencia lo único que nos permite es calcular o transformar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con el objeto de conocer las frecuencias que existen en la señal. Ya vimos o probamos la técnica a través de diferentes señales como son estacionarias, que perfectamente me puede calcular la frecuencia que existe y la amplitud. Ahora, si analizamos señales no estacionarias, ya le cuesta un poco más de trabajo y por ahí vimos varios ejemplos que si esa señal no estacionaria está conformada por pequeños transitorios o transitorios de muy corta duración,
puede ser que no la alcance a detectar, a pesar de que la información se encuentra en la señal, ¿sale? Entonces, si los transitorios son de muy corta duración, como posiblemente pudieran ser en lo que es el cerebro o las señales del cerebro, esta técnica no es la más adecuada para eso, porque en realidad no estaría detectando de manera correcta sus frecuencias. Además, que la amplitud, cuando analiza señales no estacionarias, no tiene ningún significado, ¿sale? Entonces, para que también tomen en cuenta eso. Lo que hace la transformada de Fourier, si la detecta, en pocas palabras, les pinta la frecuencia, sin embargo, su amplitud no tendría ningún significado, ¿sale? Trata de estimar su amplitud, pero no es la correcta, ¿ok? Para poder estimar la amplitud a través de la transformada de Fourier, necesitamos que la señal tenga mucho más tiempo de información, ¿sale? En ese sentido. Ahora, recuerden, por ahí la transformada de Fourier genera frecuencias espurias y sus resultados también dependen de lo que es la resolución. Deben de recordar que la resolución es la cantidad de puntos que va a analizar. Mientras más puntos, un resultado mucho más certero. Mientras menos puntos, un resultado con un mayor error, ¿sale? ¿Cómo se incrementa la resolución? Por ahí lo platicábamos, que era monitoreando mucho más tiempo el proceso. Pero a pesar de que yo monitoreé, digamos, 1 hora el proceso, si en esa señal se encuentran transitorios de cierta duración, no significa que los vaya a detectar a pesar de que tenga buena resolución, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta. Entonces, jóvenes, como todas las técnicas, todas tienen ventajas y desventajas. Yo no me he encargado de mencionarles ninguna ventaja, pero ahorita lo vamos a checar. Me he encargado de que, en pocas palabras, vean cómo se comporta la transformada de Fourier ante diferentes señales y ante una señal realista, como es esta, ¿sale? Que en realidad no está tan complejo, le cuesta un poquito detectar esta séptima, ¿sale? Pero la detecta, ¿sale? Entonces, en los transitorios o como está constituida esta señal, tiene suficiente información para poderlos detectar. Ahora, o el caso contrario, si no tiene suficiente información en los transitorios, no lo va a detectar. En ese sentido, me gustaría si me pudieran decir qué desventajas le notan a la transformada de Fourier. Por aquí las voy a apuntar. ¿Qué desventajas le podrían observar? ¿Qué ¿Es opinan, útil jóvenes? con cambios rápidos? ¿Cómo, joven? ¿No es útil con cambios rápidos de frecuencia? Por ejemplo, los Es transitorios cortos. correcto. Vamos a ponerlo de manera sutil. No es tan eficiente para señales no estacionarias, ¿vale? No estacionarias. Y aquí le vamos a poner particularmente con transitorios de muy corta duración. ¿Vale? El primer problema, y como lo menciona su compañero Héctor, no es tan eficiente para señales estacionarias o para analizar señales no estacionarias, para que la completen aquí, para analizar. ¿Vale? No es tan eficiente para analizar señales no estacionarias, particularmente en transitorios de muy corta duración. Y lo vimos, ¿no? Porque si nosotros construimos, ¿se acuerdan? Una señal que iba cambiando tanto de amplitud como de frecuencia y las detectó perfectamente. Tenía cierta cantidad de información y las detecta perfectamente. Entonces hay que particularizar, ¿no? O sea, tampoco no hay que destrozarla en ese sentido. Otro problema que puede tener, jóvenes, que notan ustedes que hicimos en los ejercicios, ¿Confunde el ruido? es correcto, el problema es ruido, ¿sale? Susceptibilidad al ruido. ¿Puedo dejar de compartir? Es que no puedo ver la pantalla. La pizarra. Iris, por favor. Muchas gracias, Iris. Sí, gracias. El punto número 2, jóvenes, susceptibilidad al ruido, ¿sale?
no sabe qué es ruido y no sabe qué es frecuencia en realidad, ¿sale? Entonces ella agarra y analiza como caiga, le da igual, ¿sale? Sin embargo, hay una cuestión muy importante, que lo que es real siempre va a aparecer en los resultados, ¿sale? Eso no, a pesar de que uno tenga ruido ahí, hay veces que le cuesta poder identificar qué es frecuencia y qué es ruido, pero bueno, no hay problema. Por eso es un problema que tiene. Y ni modo, hay que convivir con eso. La transformada de Fourier convive con eso y ustedes tienen que saber qué problemas pudiera tener la transformada de Fourier cuando analizan señales ruidosas, que es esta, una susceptibilidad que me pudiera cubrir las frecuencias. Si ustedes se fijan, por ahí también hicimos un ejercicio donde apenas se notaban 4 frecuencias cuando no había ruido. Una vez que le agregamos ruido, tapaba 2 de ellas, no las podíamos distinguir correctamente. ¿Sale? Era eso. Entonces, al fin y al cabo, susceptibilidad al ruido. Y una tercera, no sé si lo haya notado. ¿Qué más hicimos, jóvenes, ahí de ejercicio? ¿Qué se les viene a la mente? Muy fácil, jóvenes. ¿De qué dependen sus resultados? Por ejemplo, si yo tuviera una señal estacionaria, ¿de qué dependería de tener un buen resultado? El número de muestras. Es correcto. Del número de muestras. Entonces, sus resultados dependen del número de muestras. Eso es una desventaja, porque hay veces que no puedo capturar mucho tiempo un proceso, ¿sale? Entonces, sus resultados, dependencia con el número de datos. ¿Sale? Eso es el tercer problema que tiene. Estos son los principales problemas que pudiéramos encontrar y que ahí revisamos a través de lo que son los diferentes ejercicios. Recuerden, uno, no es tan eficiente para señales no estacionarias, resumiendo, susceptibilidad al ruido. Esa susceptibilidad al ruido me puede generar lo que se llaman las frecuencias espurias, para que se acuerden, ¿sale? Y el tercero, la dependencia con el número de datos, ¿sale? Esto se resume que dependencia es simplemente para obtener un resultado satisfactorio, entre comillas, porque depende qué tipo de señal, necesito una gran cantidad de información, ¿sale? Ahora, es muy fácil siempre decir lo malo de algo, ¿sale? En este caso, lo malo de esta técnica, pero también tiene ventajas. Y es por eso que esa técnica no desaparece, a pesar de que es una técnica muy anticuada, sigue siendo ocupada actualmente y no desaparece, a pesar de que hay otras técnicas que se basan también en ella, pero son mucho más eficientes y que vamos a ver también en este curso. ¿Cuál ventaja le notan? Van a decir, yo no le noté nada. No, tiene 2 ventajas muy sencillas y es por eso que no desaparece. Una, y lo van a notar más adelante, porque algunas de las técnicas requieren un montón de configuración de parámetros. ¿Qué parámetros les configuraban ustedes? Lo único que le tenían que decir a la transformada de Fourier es la cantidad de datos. Nada más. Era lo único que ustedes tenían que configurar. Entonces, primer ventaja, una configuración simple. ¿Sale? Por ponerlo de esa manera, porque también le pudiéramos en las otras técnicas que vamos a ponerles una configuración de la palabra ardua, que son muchos parámetros que tendría que configurar, que lo que hace eso es complicarnos a nosotros. Es por eso, esta es una de las principales técnicas. Y principales ventajas. Y 2, su carga computacional es muy baja. ¿A qué me refiero? Necesita muy pocas operaciones para ustedes darles un resultado. Y eso ustedes lo pueden observar en el tiempo de procesamiento que tardó para entregarles el resultado. Hay técnicas, y me voy a exagerar, por ejemplo, a lo mejor aquí ustedes le dieron clic una vez para analizar esa señal que yo les di, y a lo mejor tardó 20 segundos en desplegarle lo que es el resultado, pero hay técnicas que me tardan a lo mejor, por exagerarme, 2 minutos, 3 minutos. Esta técnica
es de baja carga computacional o baja complejidad computacional, ¿sale? Es por eso que esta técnica puede ser llevada con gran facilidad a sistemas hardware. ¿Qué es un sistema hardware? Un FPGA, un DCP, una Raspberry, un Arduino no, pero la mayoría de las tarjetas pudieran ustedes implementar una transformada de Fourier, ¿sale? Y eso es debido a la baja complejidad computacional, ¿sale? Entonces por aquí lo voy a poner, baja complejidad computacional, ¿vale? Eso son sus principales ventajas y es por eso que no desaparece. No requiero más que decirle cuántos datos son y me va a entregar un resultado casi instantáneo. Hay técnicas que lo hacen mucho más rápido, ¿sale? Como vamos a ver más adelante cómo son los indicadores estadísticos, pero ellos nomás me dan un valor que puedo o no asociarlo a un fenómeno. Aquí lo que me está diciendo son las frecuencias. Ya si esas frecuencias las asocio a un fenómeno, ya es cuestión de uno. Pero bueno, esto es las ventajas y desventajas que pudiera tener esta técnica, jóvenes. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario o sugerencia. Si no, para empezar o para pasarnos al otro tema nuevo que sería la transformada, de clasificación múltiple de señales. No sé, chéquenlo. Ustedes díganme antes de pasarme al siguiente tema. Porque hoy terminamos con esto y ya hay una tarea en su Classroom, ¿sale? Una tarea de transformada de Fourier. Recuerden, todos tienen tarea, todas las secciones van a tener una tarea para reafirmar lo que se hizo en cada una de las secciones. Entonces, ustedes díganme, chéquenlo un minuto para que chequen, a lo mejor ahorita no se les viene, pero ven un ejemplo y se les viene alguna duda. ¿Vale? Mientras voy abriendo lo que es el Classroom para empezar a proyectar lo que es el siguiente tema que les digo que es la transformada Music. Ok, jóvenes, si no hay más dudas, entonces en ese sentido voy a proyectar la pantalla para el siguiente tema. Listo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver hoy, pero en realidad este tema también lo más seguro es que lo vamos a cubrir totalmente el día de hoy. Y a ver si nos da el tiempo suficiente para empezar a ver lo que es la introducción a filtrado digital. Pero bueno, ya veremos. Esta técnica que se llama en realidad o se compacta por la transformada Music es una técnica de alta resolución, así le llaman. Sin embargo, en esencia, esta técnica hace lo mismo que la transformada de Fourier, es decir, pasa una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En esencia es exactamente lo mismo, que cómo lo hace de manera distinta, ¿sale? Aquí no nos vamos a centrar en la parte interna de la Music, por ahí les voy a subir un artículo, no sé si ya lo subí, ahorita lo checo, donde ustedes pudieran checar la matemática, que al fin y al cabo es descomponer la información en matrices para calcular lo que son los eigenvalores y eigenvectores, para en este caso estimar las frecuencias de la señal. Además de que genera un vector de ruido con el objeto de tratar de cancelar el ruido que tuviera la información original, ¿sale? Esto me va a traer diferentes ventajas. Y la primera es, como se los menciono, la inmunidad al ruido. Es decir, que en el resultado que ustedes observen no van a ver el rayerío como lo observaron en la transformada de Fourier.
van a observar solamente las frecuencias que están contenidas en la señal, y eso entre comillas, porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, esta técnica no necesita de una gran cantidad de muestras para dar un buen resultado, a diferencia de la transformada Music, que necesitaba una gran cantidad para poder dar un buen resultado. Esta no. Esta podemos tener menos información y podemos obtener las frecuencias de manera más certera. ¿Y qué significa alta resolución? Si ustedes se fijan, la resolución en la transformada de Fourier dependía de los puntos. Ahora la alta resolución es que en este caso genera la cantidad de puntos necesarios para poder obtener el resultado de manera satisfactoria. En este caso, la resolución es controlada completamente por el usuario, ¿sale? El usuario es el que le va a poner la cantidad de puntos que quiere evaluar. En ese caso, ustedes no se deben de preocupar, la alta resolución, yo por ahí les voy a dar los valores que pudieran ustedes ponerle en la resolución. Un valor mucho más alto significa que voy a tener una excelente resolución, pero también voy a tener una gran cantidad de cómputo en mi computadora, ¿sale? Si ustedes le ponen un número muy elevado, va a tardar demasiado. Va a dar un resultado muy bueno, pero va a tardar demasiado, que hay veces que las computadoras no lo soportan. Y dice el MATLAB, se quedó sin memoria, ¿sale? Entonces, es por eso que les voy a dar los valores más adecuados para lo que dice resolución. ¿Cuáles serían los valores más adecuados? ¿Sale? Ahora, por ejemplo, jóvenes, ¿qué significa eso de alta resolución? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro de la transformada de Fourier contra la transformada Music, donde hay una señal, la cual tiene dos frecuencias muy cercanas entre sí. Y la transformada de Fourier, debido a que tiene una resolución pobre, porque también se hizo un ejercicio de un monitoreo muy corto, ¿sale? Para mostrar las ventajas de la transformada Music. Se hizo un monitoreo corto o se hizo una señal sintética de poca duración para generar estos efectos. La señal tiene dos frecuencias en pocas palabras, pero la transformada de Fourier no las identifica ni cuando está sin ruido, ni cuando tiene ruido. Ahora, la transformada Music es una de las ventajas que les mencionaba. La señal tiene poca duración, pocos datos, pero a pesar de eso es capaz de identificarme las dos frecuencias, sin ruido, y no importa también si la señal tuviera ruido, ¿sale? Perfectamente me las identifica. Eso me da la pauta a que yo no necesito tener una gran cantidad de información para poder identificar de manera más certera lo que son las frecuencias dentro de la señal, ¿sale? Aquí hay otra cuestión muy importante. ¿Qué es lo que me entrega la transformada de Music? Me entrega el pseudoespectro. Recuerden, por ahí nosotros hablábamos del espectro y pseudoespectro. El espectro en la transformada de Fourier significa que te doy la amplitud y es real. Y en la Music te entrego el pseudoespectro, que significa te entrego las frecuencias, pero no creas en la amplitud. No es real en ningún momento. A pesar de que analices señales estacionarias, no importa la amplitud, no te la puedo estimar, ¿sale? Es por eso que se llama pseudoespectro. Ahora, para nosotros poder programar esto en MATLAB, ya viene una función. Les digo ahorita en un momento más, voy a checar si ya les subí un archivo donde ustedes pueden checar de manera interna cómo está funcionando, cómo descompone la información, ¿sabe? Pero esta técnica realmente es algo compleja. No hay que meternos tanto en el problema interno, sino hay que saber cómo utilizarla en pocas palabras, ¿sale? Esta técnica o esta función que se llama PMusic requiere de estos parámetros de entrada, que es X es la señal. Ahora viene un número importante o un valor importante que es el valor P, que es el número de frecuencias que yo quiero estimar. Ahorita explico eso. NFFT es la resolución que ustedes requieren. Es un dato propuesto por el programador. FS, pues muy fácil, la frecuencia de muestreo de la señal, pero viene dos parámetros, NWin y NOverlap. Ahorita los explico
de manera gráfica a través del pizarrón, ¿sale? Pero cópienla como viene tal y cual. Y ahorita vamos a empezar a explicar todo esto, ¿sale? ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Ahora sí, a diferencia de la transformada Music, ustedes requieren un montón de parámetros para poder configurar esta técnica. Más complejo, es por eso que ahora se convierte en una desventaja. Tengo que configurar o requiere una configuración bastante ardua, a diferencia de la transformada de Fourier, ¿sale? Chéquenlo, por favor, apúntenlo. Y ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios que me permitan visualizar cuál es el valor más adecuado para cada situación, ¿sale? Entonces, por favor, empiécenlo a apuntar y ahorita empezamos a realizar un ejercicio. Profe, todo eso es su pantalla. Gracias, Luis. Ok, jóvenes, por aquí supongo que ustedes ya copiaron y vamos a empezar a platicar del primer valor que se necesita de entrada, como es el valor P. La X es la señal de entrada, ustedes no le tienen que mover absolutamente nada. Yo nada más simplemente pongo ahí la variable que corresponde a la señal y la debe de empezar a analizar. Pero, ¿qué es P? Si ustedes se fijan ahora, la técnica les está pidiendo cuántas frecuencias son las que debe de localizar. Si yo genero una señal sintética, perfectamente sé cuántas frecuencias debo de buscar. Por ejemplo, si una señal tiene dos frecuencias, por ejemplo, una de 10 y una de 50 Hz, o está conformada a través de dos frecuencias, una de 10 y una de 50, el valor de P debería de ser 2, ¿sale? Sin embargo, también esta técnica funciona en la parte real y en la parte imaginaria, o en la parte del espejo, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Entonces, P siempre es 2 veces por la frecuencia, la cantidad de frecuencias que quiero buscar, ¿sale? En esto, si ustedes tienen una señal que tiene contenidas una de 10, una de 50, que al fin y al cabo son 2, el valor de P tendría que ser 4, ¿sale? Eso es lo que ustedes necesitan. Sin embargo, ahora hay una cuestión y les voy a preguntar a ustedes. Esto aplica el valor de P cuando yo estoy generando una señal sintética y perfectamente conozco sus características. Es decir, cuántas frecuencias tiene. ¿Qué El problema pasa? yace cuando tú no sabes cuántas frecuencias tienen. Es correcto, David. La pregunta para ustedes, y tomando lo que dice en cuenta David, ¿cómo le harían para fijar un valor de P cuando ustedes no saben nada de la señal? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les podría ayudar a ustedes para fijar un valor de P ahí? Esto es un problema muy grave de la transformada de Music, porque en realidad hay veces que el usuario desconoce completamente qué frecuencias
pudieran o qué cantidad de frecuencias pudieran estar contenidas en la señal. Muy sencillo, jóvenes. Algo que les puede ayudar a ustedes el poder fijar un valor ahí es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier aplicada de manera inicial a la señal les puede decir cuántas frecuencias puede haber y por recomendación por las que pudo haber perdido o no identificado de manera clara, les digo que agreguen una o dos frecuencias más. ¿Sale? Es decir, O que sea, si lo ideal sería, perdón, profe. No, dime, David. O sea, lo ideal sería primero aplicar Fourier a la señal que nosotros tengamos. Ahí más o menos nos vamos a dar cuenta. ¿Sabes qué? Tengo 3, 4, 5 frecuencias en específico y ya después ahí aplicarle, por ejemplo, ya que nosotros vayamos a hacer la music, programar la music sería ponerle como P6, unos 7 a lo mejor. Por ejemplo, David, ahí, si tú en tu señal original detectas que a través de la transformada de Fourier te da 3, por ejemplo, el valor de P debería de ser 6. Ah, ok. Pero yo les recomiendo que se vayan por lo menos una arriba, o dos si ustedes gustan, pero por lo menos una. Entonces el valor de P debería de ser 8 para identificar 4 frecuencias por las que no pudiera haber identificado la transformada de Fourier. ¿Sale? Eso es una idea. Pero esto es un problema en realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo me quedo corto en P? Si P lo pongo mucho menos de la cantidad de frecuencias que existen realmente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Tendríamos una pérdida de información? Es correcto, tendríamos una pérdida de frecuencias. Es decir, que por ejemplo, si la señal original tiene 5 frecuencias y yo le puse que identificara 3, me va a dar 3 y las que tengan mayor energía, las más fáciles de poder identificar para él, y las otras 2 las va a perder. ¿Sale? Antes de continuar, jóvenes, por favor, si fueran tan amables, nos vamos a desconectar y reconectar, por favor, porque le queda menos de un minuto para continuar con esto. ¿Vale? Gracias, jóvenes. El profe.